estamos, por así decirlo, en default con respecto a lo que puede producir el planeta y lo que necesitamos para esta industria. Un médico a un paciente hay cosas que no se las consulta, cuida a su paciente. Sí, Y en la arquitectura debería pasar lo mismo. Entonces vamos a tener acceso a chicos muy jovencitos que manejan muy bien esto, que van a poder competir con el conocimiento de la vieja guardia. Eso es algo nuevo, innovador. Bienvenidos a Si mis paredes hablaran, el podcast oficial de Claucol, Ribear y Sica, donde vamos a hablar de todo lo relacionado a decoración, arquitectura, diseño, construcción sustentable y todas las nuevas tendencias que están llegando. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando nuestra forma de pensar, de construir y de habitar: la arquitectura sustentable. ¿Cuáles son los materiales eco-friendly más innovadores? ¿Cómo se logra eficiencia energética en una vivienda sin hacer una obra millonaria? Para ello, hoy nos visita alguien que trabaja todos los días con estos conceptos y que además la tiene clarísima. Es arquitecto, recibido en la UBA. Tiene su propio estudio donde desarrolla proyectos con foco en la sustentabilidad edilicia a través de sistemas y estándares de certificación ambiental internacional. Con ustedes, Guillermo Brunzini. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá, compartir este espacio que creo que está germinando, es nuevo, ¿no? Sí, yo estoy súper orgullosa de poder entrevistarte. Para mí es un honor absoluto, tremenda formación es la que has desarrollado y carrera. Y para los que nos están escuchando, ¿vos me podrías definir qué es la arquitectura sustentable? Hoy por hoy una definición sencilla, simple, es ser un buen vecino, no solamente con otros seres humanos, sino de mi edificio con otros, en un entorno, y pensarlo eso a futuro. O sea, tener una mirada más hacia el planeta, no solamente como un proveedor, sino como alguien con el cual tenés que convivir y lo tenés que cuidar. Lo que es innegable es que el planeta, digamos, estamos en una industria como de la construcción que requiere de mucho insumo, de mucho servicio. No está regulada, en ningún lugar del mundo hay una regulación estricta, y hoy estamos, por así decirlo, en default con respecto a lo que puede producir el planeta y lo que necesitamos para esta industria, que crece de una manera increíble, especialmente en países, digamos, hacia el oriente, ¿no? Donde crecen a una tasa de urbanidad muy grande, porque pensá que son mayormente poblaciones rurales que se trasladan a la ciudad, y el hecho de hacer hábitat, digamos, de hacer ciudad, es modificar la naturaleza. Claro, obvio. Entonces, ¿hasta qué punto lo ves como un proveedor, lo ves como un vecino? Digamos, ¿cuál es el rol? Ese es un poquito el punto importante de todo Sí, el esto. hecho de Más habitar. allá de la política, ¿cómo podemos evitar alejarnos de toda esa maraña y tener una interpretación justa de todo esto, ¿no? Para darte una idea, hace falta más de 2 planetas por año para lo que un planeta consume, ¿no? Entonces, sabemos bien lo que es el término de default nosotros. Sí, obvio. Y en ese caso, como comunidad de arquitectos a nivel mundial es esto, ¿no? Y obviamente no el caso de Argentina, porque es un país de poco desarrollo, si te lo pongo a nivel global, ¿no? No, ni hablar. Y a los arquitectos que sí se están queriendo meter en ese mundo, por ahí sin la formación correspondiente, ¿cuál crees que es el error más común? O a veces también hay un poco de marketing utilizando el... Ambos. El desconocimiento, en principio, que no es culpa de ellos, es culpa de los organismos de formación. El tema del desconocimiento hace a que entren estas estrategias de marketing verde o de greenwashing, como se llamó. Entonces eso te desvirtúa un poco, hace gastar más dinero del necesario en cosas innecesarias. Sí, pero no deja de ser Y deco a veces. claro, y te ato a eso también el tema del desconocimiento. Entonces el desconocimiento te trae a la falta de objetivos, que sí deberías, o sea, cualquiera que quiera entrar en una agenda verde, cuando proyecta un edificio, cuando construye un edificio, como en cualquier otra agenda, vos fijás objetivos. Esos objetivos... el error está en que si no los conoces bien, podés caer en mayores costos. Mayores costos hoy es una mala palabra en cualquier lugar del mundo, pero especialmente en países donde cuesta a disciplinar los costos. Entonces el desconocimiento trae aparejado
decisiones como por ahí crees que van a ser más económicas, más llamativas, y no estás colaborando con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero todo viene básicamente por el desconocimiento. Y vos como arquitecto que se dedica a esto, ¿crees que es más fácil vender un proyecto de vivienda comunitaria, como por ejemplo un edificio en el que habitan muchas personas, o una casa sustentable? Todo. Yo creo que, a ver, hay un gran valor, para mí, mal administrado o no descubierto, no necesariamente con mayores costos, y yo creo que tanto en vivienda unifamiliar como en residencial múltiple o vivienda colectiva, se podrían manejar ciertas estrategias muy llamativas, muy atractivas, no solamente para los desarrollistas, sino también para los usuarios, que sí por ahí están más comprometidos que los mismos desarrollistas que miran el número. Tal cual. Ahora, ¿qué sucede? Como todo, no siempre se planifica bien, no siempre se trabaja en equipo, no siempre se da con el equipo acertado. Entonces ahí es donde se desvirtúa mucho. Y después, bueno, justo vivienda es de una altísima especulación, ¿no? O sea, un edificio que va a ser operado por el mismo desarrollista, un hotel, un edificio de oficinas, una industria, por ahí se preocupa mucho más en la vida útil del edificio, claro, en la utilización y reducir los costos, entre otros los costos operativos. Claro. En un edificio para la venta es a proyectar, vender al mayor costo, al mayor precio posible y construir al menor costo. Entonces ahí la astucia o el desafío es, bueno, cómo introducir estrategias, algunas sin consultas. Vos, un médico a un paciente, hay cosas que no se las consulta, cuida a su paciente. Sí, y en la arquitectura debería pasar lo mismo. Si vos tenés la opción como profesional y conocés qué materiales sostenibles podés utilizar o sustentables, lo haces inconsultamente, siempre y cuando no afecte el preciario de los precios, ¿no? Bien. Si tuvieras que encarar un proyecto sustentable de cero, sea un edificio o una casa, ¿qué es lo que crees que no podría faltar? Si lo querés hacer bien de una, como diciendo, bueno, esto de la planificación que justamente me venís comentando. Bueno, yo creo que hoy, más allá de la escala edilicia, no podés fallar con la aislación. La aislación térmica, hidrófuga, obviamente. Acústica también, porque le da calidad de vida y eso también hace a la calidad de vida de los usuarios, ¿no? Sí, pero también en el tema de aislación térmica, por ejemplo, en que con muy poca energía puedas acondicionar. Eso es algo fundamental. Y eso también te va a afectar la aislación. Vas a empezar a pensar en qué color tiene que tener la arquitectura. Los colores oscuros no tratan la radiación solar como los colores claros. Las superficies reflectivas tampoco. Entonces, hay toda una lógica de las cuales los que saben de esto no vuelven para atrás. No, ni hablar, siempre viendo dónde vivís, ¿no? Por supuesto, si es una urbe, es una ciudad. Después, eso hace a los consumos, ¿no? Después, ¿de qué manera puedo construir morigerando el impacto ambiental de mi construcción? Y eso es algo que en la ciudad de Buenos Aires me canso de ver obras que, por ejemplo, terminan de hormigonar y lavan la hormigonera con una manguera. Ya se fueron todo, digamos, de alguna manera a la plana mayor de obra, se termina limpiando y todo eso va a Río de la Plata. Antes de ir a La Plata, con todos los químicos que lleva un hormigón, ¿no? Sí, tremendo. Antes de ir a Río de la Plata pasó por todo el alcantarillado, con lo cual redujo el intradós de los caños, porque vos pensás que muchos de esos materiales están en fraude, en proceso de fraude, y achican las cañerías. Las cañerías que vos planificás, mal planificadas, porque muchas fueron hechas hace muchos años, por eso se inundan las ciudades, y encima les vas reduciendo el intradós de los caños, la sección interior de los caños. Sí, ni lo piensan. Exactamente, y eso es una práctica que debería ser inconsulta, es como el médico, ¿no? Sí. Hay cosas que vos cuidás a tu... Bueno, por eso digo, hay mucho que se puede hacer y por falta de conocimiento no se emplea, ¿no? Es como que cada gremio tuviera que hacer una revisión. Bueno, cuando vos certificás un edificio hay procesos de capacitación, que al principio hay mucho enojo, nadie quiere venir. Después hay bostezos porque nadie quiere escuchar y después muchos se convierten en avispones verdes, ¿no? Es como que de alguna manera les empieza a gustar, pocos. No importa, pues esos van a ir sembrando otras cositas. De alguna manera sí, las nuevas generaciones yo apuesto más a eso, ¿no? Sí. Porque ellos sí conviven, ya se la ven venir, de alguna manera, el tema del impacto
digamos, de no haber escuchado a la naturaleza. Sí, ni ¿no? hablar. Y en cuanto a materiales, ¿qué material sustentable ves que decís, bueno, lo están incorporando, lo veo más presente en las obras acá que yo recorro en Buenos Aires, saliendo de las tuyas, obviamente? Mira, yo creo que materiales y tecnologías incluiría, afortunadamente, hoy ya no se ilumina con nada más que no sea LED, Sí, tal cual. creo yo. Y te digo algo que, che, pero esto suena una obviedad, sí, para la gente muy joven, para los que son como yo, ¿no? El primer proyecto que especifiqué LED, me acuerdo pude especificar, me acuerdo, no más de un 10%, era inalcanzable a nivel costos. Y hoy es prácticamente imposible no especificar LED. La tecnología LED ha sido una revolución en el consumo energético y en la calidad de la iluminación, porque encima tienen características que son increíbles. Eso es un salto cuántico. Sí, Y después la inclusión de los paisajes sustentables también. De hecho, yo venía acá por la placita Mafalda, que no la conocía en profundidad, pero como llegué muy temprano, me encantó porque es un concepto más de especie nativa, más natural, que seguramente necesita menos riego, que llama más las especies autóctonas, desde los insectos, los pájaros. Bueno, otro tema es el tema de las pinturas. Históricamente las pinturas eran al solvente o al aguarrás, lo mismo que los plastificados, y en muchos casos tenían mucho compuesto orgánico volátil, que son sustancias tóxicas, ¿no? Bueno, hoy afortunadamente el mercado presta una diversidad de marcas y calidades base al agua, que son pinturas con muy poco contenido de compuesto orgánico y o ningún contenido. Entonces, y decir, che, pero ojo con la calidad. Sí, te diría que hoy en algunos casos es mejor la calidad de productos base al agua. Claro, es una cuestión de... Y a veces uno como consumidor ni lo sabe. Por supuesto. Bueno, por eso te digo que el tema de la formación, de la educación continua, ¿no? Sí, y también volvemos a lo de la regulación. Si existiera algo internacional que... Sí, ahora vamos a entrar en una era posiblemente de cuestionamiento de todas las regulaciones. Pero por eso digo yo, el arquitecto supera cualquier situación política, debería superar cualquier situación política, debería estar más a la altura del conocimiento que de la situación temporal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y eso es algo indudable, digamos. El desastre ambiental de los residuos, la generación de plásticos, de los residuos volcados, arrojados en un vertedero, los consumos excesivos de energía hasta tal punto que había que dejar los edificios encendidos durante la noche con luz para que al día siguiente el frío de los equipos de iluminación, que tampoco se podían apagar, no fuese tan frío y no entrases en un témpano. Es una ridiculez. Sí, sí. Entonces el arquitecto debería estar más allá de la situación propia política del turno, ¿no? No, ni hablar. Y si hablamos del cliente, yo le quiero vender una idea eco-friendly, o sea, ¿qué es más difícil? ¿Convencerlo o hacerle entender lo que vale eso o lo que va a ahorrar con eso? De vuelta, hay un tema yo creo que es de obligación y praxis profesional, que todo lo que puedas encajar sostenible o ambientalmente amigable, lo pones inconsultamente. Es tu responsabilidad como profesional con el medio ambiente y con la salud de los habitantes. Claro, tal cual. Después, te diría que hoy por hoy, lo que hablábamos recién, tenés una oferta a presupuesto igual de materiales más amigables con el medio ambiente que los que no. Entonces, posiblemente hasta con dotes de diseño y con cierta situación, con lo cual tenés una buena oferta. Si querés innovar y traer algo que está siempre muy bien visto, muy bien recibido, bueno, posiblemente le buscás la vuelta al marketing también, porque hay un marketing asociativo que si encima vos lo justificás, no justificás el concepto de greenwashing en sí, justificás la estrategia sostenible, que a su vez es buena, es una buena estrategia. ¿Y se te ocurren 3 materiales o elementos a incorporar en nuestras casas, más allá del OLED, que reduzca nuestros consumos y reduzca también el impacto que nosotros estamos haciendo en el medio ambiente? Bueno, el tema de la aislación que hablábamos antes es fundamental. La aislación
por un lado, la materialidad y el color de la arquitectura también afecta a la isla de calor, al concepto de isla de calor, al fenómeno de isla de calor. Explicado sencillamente, vos te vestís de negro un 31 de diciembre a pleno sol y vas a sentir peor que si te vestís de blanco. En una construcción es lo mismo. Pero no solamente es el calor que vos vas a sentir adentro, sino el calor que vos irradiás. Entonces imagínate si van todos vestidos de negro, es una nube de calor, y si vos toda la arquitectura usás colores oscuros, te va a cambiar la temperatura de la ciudad. Claro. Entonces es muy lindo a veces el contraste entre el negro, y yo creo que es muy utilizable el color negro y el color oscuro, pero según la geografía donde estés. No es lo mismo en Bariloche, donde a veces vas a tener que usar negro. Es más, te recomiendo que uses negro en algunos casos para derretir la nieve de un techo, que en Salvador de Bahía o mismo en Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí es donde hay que ser muy cauteloso con lo que haces. Hay unos estudios que se han hecho, por ejemplo, en el Central Park, a través de los años, el ADN de algunas especies que ya difiere por estar encerradas, claro, de la misma especie, ADN supuestamente de la misma especie, pues ya cambia. Obvio. Porque no se mezclan. Entonces, este concepto de decir, bueno, utilizar las casas, las construcciones, las calles para insertar especies nativas como la Plaza Mafalda, está bueno desde ese punto de vista. Sí, y también usarla para beneficiar tu casa. Por supuesto, te va a bajar la temperatura, filtrás el agua de lluvia, atraes estas especies y embelleces. No, ni hablar. O elegir un árbol de hoja caduca si quiero tener sombra y aprovechar la calefacción. Van a requerir menos riego. Claro. El campo no se regaba. Nadie riega el campo, se riega solo y a veces se riega demasiado. Entonces, y es verde, ¿no? Y si vieras ahora cómo están con los riegos. Bien. Y te hago una pregunta que nada que ver. Sí. ¿Pero es un mito o es realidad que si nos metemos a hacer una casa sustentable vamos a invertir mucho más dinero que si hacemos una construcción tradicional? Y lo hago entre comillas porque, bueno, justamente es mucho desconocimiento. Una conversión posiblemente sea más cara. Y te lo comparo, yo siempre utilizo un ejemplo que los que por ahí ya me escucharon están cansados de escucharlo, pero por ahí algunos no lo escucharon. A ver, ponele que te gusten las carreras de autos y tengas que convertir un auto de calle a un auto de carreras, ¿no? Te va a costar más caro que ya directamente proyectarlo y diseñarlo como auto de carreras. Y esto aplica para un edificio de alta performance, de alto rendimiento. Si vos ya lo planificás desde el inicio, los costos van a ser mucho más bajos que una conversión. No, tal cual. Y eso también aplica a una casa o algo de bajo presupuesto. Entonces, es más, por ahí es una de las variables, uno de los requisitos del cliente. Decir, mira, yo quiero que el edificio sea sostenible, lo más sostenible posible. Entonces, vos ya lo incorporás de entrada y en tu comparación de precios lo vas a comparar con precios de lo tradicional y estándar y no superarlo, ya lo pones como barrera eso. Claro, obvio. Y siempre vas a tener hoy por hoy una opción más amigable, muy amigable o menos amigable con el medio ambiente. Y si hablamos de una proyección, por ejemplo, en 10 años, ¿qué tecnología crees que podría revolucionar, viste, alguna de esas que se vienen desarrollando, que podría revolucionar nuevamente, así como el LED, lo que es la construcción, lo que es cambiar cosas en casa sin tener que entrar en grandes cambios, pero sí adaptándolo a una reducción de consumo? En la industria de la construcción, no lo sé. Las ventanas han sido un gran acierto también. En la industria de la construcción, yo creo que como material, como tecnología de construcción, hay muchos. Yo creo que, al menos en la Argentina, las estructuras de acero, las estructuras metálicas posiblemente, si bien en algunos casos son más costosas, te permiten trabajar en taller, no tener tanta exposición de mano de obra en obra, ensamblar simplemente en el lugar, con lo cual bajas los tiempos. Hay mucho por desarrollar ahí. Sí, bueno, pero mirá que la producción de acero requiere muchísima energía, sí, pero el acero es reciclable. Y reducís las secciones también. Reducís las secciones, te queda un edificio más esbelto, es reciclable. Entonces ahí yo creo que hay mucho por profundizar. Otro cambio que ya es ineludible
y va a afectar tanto al proyecto, a la etapa proyectual de creación, como también de la construcción en la inteligencia artificial. Y ahí sí yo creo que va a ser un salto cuántico y posiblemente, si se repite esta invitación, en un par de años vamos a estar hablando de una situación totalmente distinta que hoy la desconocemos. Lo que sí conocemos, por ejemplo, que hoy por hoy, este mismo ejemplo que te ponía de este edificio que hicimos para un concesionario, que lo simulamos, un proyecto del 2022, creo se terminó, sí, por ahí, con lo cual se lo empezó un tiempo antes, y en esa época lo parametrizábamos, se utilizaba lo que era la parametrización de la arquitectura, vos mismo generabas a tus parámetros y parametrizabas. Hoy por hoy eso cambió drásticamente y se democratizó. Lo que hace la inteligencia artificial en estos casos es que democratiza el conocimiento y pone herramientas de una altísima performance muy accesibles. Entonces ahí vas a poder simular situaciones que antes eran muy costosas, situaciones ambientales, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un concepto que se llama análisis de ciclo de vida. O sea, cuando nosotros estudiamos en la facultad, hace muchas décadas, era el proyectista y el proyectista. Hacía su edificio, proyectaba, pasaba por las ramas de la ingeniería, cada ingeniero le iba agregando algo, el arquitecto era tan genio, tan único y tan sabio que nadie le alteraba su proyecto, no sabía lo que pasaba y menos qué pasaba después que se entregaba el edificio. Hoy el concepto cambia radicalmente y el arquitecto se involucra en la ocupación e inclusive en la vida útil. Hoy un edificio, cuando vos haces un análisis de ciclo de vida, se estiman 60 años. Pero es mucho más, en la Argentina mucho más. Posiblemente vivas en la casa de tu bisabuelo. Entonces es mucho más que eso. Pero entonces ya no es más un edificio que vos lo diseñás solo, aislado y lo entregás. Es un edificio en el cual vos lo vas a proyectar pensando en los próximos muchos años. Y a su vez vas a poder simularlo poniéndole todas las variables ambientales y qué performance va a tener a futuro, cuántos materiales vírgenes necesita, cuánta energía consume. Entonces, bueno, pero todo eso se hacía, pero eran con estudios de una altísima especialización, muy costosos y accesibles a proyectos que lo justificasen. Claro, obvio. Hoy por hoy, con conocimiento y con un norte, con el objetivo siempre digo conocimiento, norte y objetivos, eso es fundamental en la sustentabilidad, se democratizó todo esto. Entonces vamos a tener acceso a chicos muy jovencitos que manejan muy bien esto, que van a poder competir con el conocimiento de la vieja guardia. Eso es algo nuevo, innovador, que me encanta. Y te hago una última pregunta antes de cerrar con esta etapa. Porque me mencionaste a los chicos jóvenes y yo me trato de imaginar tu estudio de arquitectura y no sé, digo, ¿cuántas personas trabajarán ahí? ¿Qué porcentaje de gente joven? Porque uno podría decir, por ahí el más viejo es el más reacio a evolucionar con estas nuevas tecnologías y generalmente no es así. ¿Pero qué porcentaje tenés de chicos interiorizados en Mirá, te pongo el último proyecto que hicimos como proyectistas, un proyecto en Tigre, de vivienda, un staff de 5 personas, la de mayor edad, 27 años. Yo tengo 61. El más viejo. Toma pa' vos. El único con canas. Mira vos. ¿Por qué es eso? Dice, bueno, está bien, hay un tema de costos y de sueldos y salarios. También, obvio, sí. Sí, puede ser, pero si yo me quiero manejar con todos estos parámetros que te comento, porque entre otras cosas, parte de las imágenes de producción salieron con inteligencia artificial. Digamos, no inteligencia artificial, inteligencia artificial en la mejora de la imagen. Sí, no, ni hablar, no concebido. No. Ese proyecto en particular. Claro. Ese proyecto, acá no hay que estar cerrado a nada, pues negar el futuro, digamos. No, ni hablar. Hicimos un ejercicio, no voy a dar nombres ni nada en particular para que no se asuste el cliente, pero me tocó hacer un proyecto también reciente, chiquitito, un proyecto pequeño. Lo hicimos de la manera tradicional con toda gente joven, que manejan muy bien las herramientas de producción, todas las herramientas.
es uno de los fuertes del estudio, lo que es la etapa de diseño, pero con todas las herramientas actuales, sofisticadas de rendering, todo lo tradicional que uno conoce, que ya es tradicional, estamos hablando de tradicional. Sí, sí. El rendering. Bueno, y yo particularmente hice un ejercicio solo con inteligencia artificial que lo generé en fracciones de segundo y te diría, el resultado es impresionante. Porque sabes qué pedirle. Porque sabes hacer el prompting, como Claro. llaman, ¿no? Que es la solicitación. Sí, exacto. Y es más, el prompting la solicitación, va a abrir otra democratización, que no solamente los proyectistas y los arquitectos van a estar capacitados para generar espacio, porque el prompting vos lo haces escrito. Claro. Imagínate un Borges haciendo arquitectura. Borges con el concepto de los laberintos, ¿no? O sea, por eso se van a abrir tantas situaciones en paralelo que en 5 años Está bueno. no vamos a ver dónde estamos parados. Me gusta. Y no lo puedes tapar eso, ¿no? No, obvio que no. El problema es si te... Sí, entonces incluí toda la agenda sustentable que estamos hablando, con tu norte, con tu objetivo, pero con toda esta tecnología a favor. Está grosso, está bueno. Está buenísimo. Bueno, me encantó. Ahora te propongo en esta nueva sección una especie de ping-pong de preguntas y respuestas en las que sí o sí tenés que elegir por una de las dos opciones que te voy a dar, ¿ok? No ambas. No, bueno. Vamos viendo. Ok. Si hablamos de gustos y estilos personal, ¿qué estilo preferís? ¿Rústico y natural o moderno y minimalista? Moderno y minimalista con observaciones. Ok, dejémoslo ahí. ¿Qué te define más como arquitecto? ¿Diseñador y creativo o metódico y calculador? Me vas a decir que todo. Ambos, sí, no, pero saqué creativo, la diseñador y creativo, sí. Ok. Sí. Ahí sería una A, un poquito de la B. ¿Qué desafío te entusiasma más? ¿Diseñar una casa 100% autosustentable o reformar un edificio antiguo para adaptarlo? En reformar un edificio. Siempre, porque aparte el antes y el después es como más satisfactorio. Me encanta. ¿Con qué tipo de cliente disfrutás trabajar más? ¿El que llega con todo claro desde el inicio o el que viene lleno de dudas pero con ganas de aprender? El que se viene con dudas y ganas de aprender, definitivamente. Ok. Si solo pudieras aplicar una mejora sustentable en todas las viviendas del país, ¿qué elegirías? ¿Optimizar el consumo energético o reducir al máximo los residuos de obra? Reducir los residuos de obra. En una obra con presupuesto acotado, ¿priorizás soluciones que reduzcan el consumo a largo plazo o materiales con menor huella ambiental? No, en materiales con menor huella ambiental, porque el otro también va a cambiar, creo yo, en la vida útil. Los parámetros van a ser distintos. En cambio, la huella ambiental Ya la hiciste. ya la generaste, claro. Sí, es un pasivo que es sin vuelta atrás. Después de este ping-pong, vamos a encarar algunas preguntas que mandaron los usuarios de Zika, de Revear y de Claucol en redes sociales. Vamos a ver si podés responderme alguna de ellas, ¿te parece? Dale. Excelente. Vamos con la primera. ¿Los materiales más sustentables son menos duraderos o es un mito? Mito. Vamos con otra pregunta. ¿Alguna idea para involucrar a los vecinos en proyectos sustentables comunitarios? Sí, bueno, yo creo que se puede trabajar mucho, algo que también es muy agradable en el tema paisajístico, ¿no? Sí. En el tema de la integración de paisaje, aparte es un lugar de encuentro, creo que está... Y yo creo que es poca la gente que no se siente de alguna manera cercana a lo natural, al paisaje, ¿no? Es poco probable que alguien no se relaje viendo un paisaje. Entonces es algo que puede Definitivamente. aglutinar y unir, y hay mucho para incorporar ahí todavía. ¿Qué opinás de las casas prefabricadas que vienen listas para armar con materiales sustentables? ¿Son una buena opción o tienen muchas limitaciones? Según el uso, te diría que son inmejorables. Según la geografía donde estés, según la distancia donde tengas que transportarlo, muchísimos beneficios también, ¿no? Pero bueno, hay que analizar caso por caso, dónde conviene y dónde no tanto. Bueno, ahí también hay mucho mito. Sí, ¿Puedo usar materiales reciclados sin que la casa parezca mal terminada? Eso también es un mito. mito, 100% mito. No, bueno, por ahí... Depende con qué construyeron. Esto, claro, esto aparte va evolucionando continuamente. Uno asocia eso de lo reciclado, también, por así decirlo, con industrias por ahí muy primitivas de reciclado o de elaboración entre materiales muy brutos, muy rudimentarios, muy básicos, sin terminación. Bueno, te diría que
Hoy ha evolucionado mucho la industria y ofrece una altísima calidad en casi todos los productos. Porque aparte, lo reciclado también, de alguna manera, aparte de estar incorporado por norma, es muy buscado en muchos productos precisamente por la calidad de las mixturas. Cuando vos mezclás cierta origen ya de algo previamente desarrollado industrialmente, no lo conseguís con materiales vírgenes. O sea, también hay una búsqueda de una estética No hay ni hablar. por añadidura, digamos, ¿no? No hay ni hablar. Y vamos con la última. ¿Qué tan difícil es mantener una casa sustentable una vez que ya está construida? O sea, lleva más mantenimiento que una... Menos, te diría, precisamente porque es sustentable, ¿no? Claro. Precisamente porque va a consumir menos energía, precisamente porque fue pensada para bajar los costos de ciclo de vida, entonces vas a usar mucho el ingenio con cada tecnología que incorporás, precisamente pensando en el mantenimiento también, ¿no? Entonces también se abre una cantidad de posibilidades increíbles. Es más, debería ser posiblemente una de las variables más importantes para bajar costos de mayores beneficios. Claro. Bueno, me encantó. Y ahora sí, para cerrar, tengo una última pregunta que ya es parte de tradición de nuestro programa. Después de todo lo que hablábamos de construir, de vivir mejor, si estuvieras en tu casa en este momento y tus paredes pudieran hablarte, ¿qué crees que te dirían? Las paredes. Las de tu casa. Sí, mirá, yo creo que me dirían, vos sos más... Yo voy a vivir más años que vos, pero vos sos más poderoso de lo que soy yo, porque me haces de por vida. Ojo como me haces. Me encantó, Guille. Muchísimas gracias. Fuiste súper clara, te recontra perdiste con todas las respuestas, así que te repito, para mí fue un honor absoluto poder entrevistarte hoy. Me encantó, me sentí muy cómodo y aparte muy entretenido. Bueno, gracias nuevamente, muchas gracias. Y gracias a ustedes que están del otro lado. Esto fue todo, nos vemos la próxima en otro episodio de Si mis paredes hablaran, el podcast de Sika, Revear y Claucol, donde seguimos construyendo ideas, inspiración y soluciones para transformar tus espacios.